Bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Al principio parecía que este día no era diferente de los anteriores. La mañana comenzó como de costumbre. Patricia se levantó apenas sonaron las 9 en el reloj. Ya no era temprano por la mañana, pero todavía faltaba mucho para el mediodía, así que se podría decir que hoy se despertó incluso temprano. Las sábanas almidonadas crujían agradablemente. Los rayos del sol iluminaban la amplia habitación, filtrándose a través de la ventana panorámica frente a la cama de Patricia y Felipe. Patricia se estiró dulcemente, sonriendo a un nuevo día. Su esposo ya se había ido. Patricia lo entendió porque no vio su reloj Rolex en la mesita de noche. Gracias a Dios, pensó para sí misma, no quería estropear una mañana tan hermosa. Patricia puso los pies en el suelo y se levantó de la cama mientras se ponía una bata de seda que le habían regalado algunos familiares en el día de su boda y se dispuso a realizar sus rutinas matutinas habituales. En el baño se miró en el espejo, seguía siendo joven y hermosa. Su larga cabellera castaña enmarcaba los contornos nítidos de su rostro, contrastando con sus brillantes ojos verdes. Patricia estaba especialmente orgullosa de ellos. Sin embargo, el morado de un moretón que se hizo unos días antes se negaba a desaparecer, aunque era menos visible. Patricia tocó con cuidado la mancha violeta debajo del ojo. Aún dolía. Se curaría antes de la boda siguiente, pensó mientras sonreía a su propio reflejo y comenzaba a lavarse la cara. Todo el ritual matutino le llevó un poco más de una hora, un cuidado en 3 pasos, un maquillaje ligero, no olvidar cubrir el moretón con base, peinarse. A las 11:30, Patricia ya estaba sentada en el comedor, a punto de comenzar el desayuno cuando sonó el teléfono. Era Mónica, su mejor amiga. Hace 5 años, fue precisamente con ella con quien se mudó a la capital en busca de una vida mejor. Si encontró esa vida o si toda esta empresa de mudanza fue un gran error, Patricia aún no estaba segura. «Hola», respondió Patricia, dando un sorbo a su café recién hecho. «¿Cuáles son tus planes para hoy?» Mónica disparó de inmediato y según los sonidos de fondo, su día ya estaba en pleno apogeo, lo cual era poco probable. Aún no había terminado desde ayer. «Ni siquiera saludaste», se rió Patricia. «Eres así en todo. Déjame recordar, a las 2 tengo masaje y luego voy a hacerme la manicura». «Ah, por favor, no me digas que vas a hacer de nuevo ese estudio con esa... ¿Cómo se llama María? Nunca en mi vida he experimentado un servicio tan horrible». No, gruñó Patricia. «Esta vez iré a un salón de belleza decente. Por cierto, está muy cerca de tu Edén». «Vaya, ¿ahora es mi Edén?» «Te has vuelto pretenciosa, amiga». Mónica rió enérgicamente por teléfono. «Si no me equivoco, la masajista viene a tu casa, ¿verdad? Entonces vendré rápidamente hasta allí y luego iremos juntas al salón de belleza. Justo pasaré por mi trabajo, ese idiota de Guillermo aún no me ha pagado mi último turno. Bueno, nos vemos». Antes de que Patricia pudiera responder, Mónica ya había colgado. Siempre es así, pensó la chica mientras daba otro sorbo a su reconfortante café matutino. Mónica era la única persona que todavía alegraba un poco a Patricia en esta ciudad sombría, aunque en realidad la capital no tenía nada que ver con eso. Solo necesitaba culpar a algo por sus problemas para que la realidad no le pareciera tan terrible. «Creo que estás haciendo una montaña de un grano de arena», le dijo su madre en una de esas raras llamadas en la que Patricia podría contarle sinceramente lo infeliz que estaba. De hecho, la chica no tenía mucho de qué quejarse a primera vista. Patricia nació y creció en un pequeño pueblo del norte. A los 16 años se dio cuenta de que no había nada que atrapar allí y ya en el 10º grado comenzó a planear su futura mudanza. Ella se preparó diligentemente para los exámenes para ingresar a la capital, pero aún así las calificaciones obtenidas no fueron suficientes ni siquiera para asegurarse un lugar en la universidad más mediocre de la capital. Patricia redujo sus ambiciones y ya se estaba preparando para postularse en otra ciudad del norte con Mónica, su amiga de la escuela. Mónica era una de esas personas que a menudo se llaman despreocupadas. No tenía un buen rendimiento académico y en lugar de libros de texto, solía elegir salir de paseo hasta altas horas de la madrugada con estudiantes mayores. Pero tenía algo que Patricia echaba de menos: valentía y cierta despreocupación.
En resumen, ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Mónica sabía de los planes de Patricia de mudarse en la capital y decidió ir con ella tan pronto como se enteró de eso. Y sí, Patricia estaba preparando el terreno de alguna manera para la mudanza, tratando de asegurarse un lugar en una residencia estudiantil y continuar sus estudios. A Mónica simplemente le bastaba aún quererlo. Y luego, todo se resolvía por sí solo. Por lo tanto, cuando Patricia sombríamente le informó a su amiga que renunciaba a sus planes, Mónica se enfadó de verdad. Ya me tienes harto con tus exámenes y universidades. Allí no le sirves a nadie con tus estudios. La capital es para otra cosa, ¿entiendes? La gente va allí a arreglar su vida, no a estudiar. Así que vamos, ármate de valor, empaca tus maletas y vámonos. Y no quiero escuchar a nada sobre otras ciudades. Compraré boletos para el próximo vuelo. Mañana a las 9 despegamos. ¿Qué? ¿No tienes dinero para el boleto? No importa. Mis padres me dieron algo para graduarme. Será suficiente para los dos. Pasaremos un mes saltando de hostal en hostal y luego encontraremos un sugar daddy. Patricia siempre envidiaba un poco a Mónica. Sus padres tenían los medios suficientes para permitirle a su hija hacer exactamente eso. Simplemente tomar un vuelo a la capital, aunque solo fuera por un mes. Patricia, en cambio, vivía solo con su madre, quien apenas lograba llegar a fin de mes para proveer alimento para ambas. Su padre, como suele suceder, desapareció tan pronto como se enteró del embarazo. No pagaba pensión alimenticia y su madre se las arreglaba como podía para mantener a su hija. Patricia siempre usaba la ropa usada de las hijas mayores de sus vecinas y ni siquiera soñaba con tener ropa nueva y moderna como la que solía lucir Mónica. Mónica vivía en una casa privada de 2 pisos, mientras que Patricia vivía en un apartamento de una habitación que no había sido renovado en mucho tiempo. Todo esto, junto con los sueños rotos de la gran ciudad y una vida mejor, llevó a que Patricia, generalmente razonable y seria, aceptara el plan descabellado de su amiga. Desde ese verano han pasado 5 años y Patricia no ha vuelto a su ciudad natal desde entonces. Al principio fue difícil, pasaron mucho tiempo saltando de hostal en hostal, incluso más de un mes. Encontrar trabajo no fue tan fácil. En casi todas partes trataban a las chicas jóvenes del campo como carne fresca y las atraían hacia bares y clubes dudosos. Patricia sabía qué tipo de trabajo se escondía detrás de una aparente e inofensiva oferta de ser anfitriona en un restaurante dirigida a una clientela selecta. Patricia no estaba preparada para eso, pero Mónica... Cariño, eso es lo mejor, ahí es donde está el dinero. Encanta, embriaga y engatusa a los hombres para que te den dinero. Tienes la cara y la figura adecuada para eso, busca a tu hombre entre ellos. Uno de ellos podría ser tu boleto hacia una vida feliz y despreocupada. Pero Patricia se mantuvo firme, ese tipo de trabajo no le gustaba para nada. Eden, así se llamaba el club donde finalmente consiguió trabajo Mónica. El nombre era de mal gusto, eso no se puede negar. El salario no era alto, especialmente para la capital, pero las propinas de los clientes eran generosas. Después de trabajar un par de meses, Mónica se ganó la confianza del gerente Guillermo y lo convenció de contratar a Patricia como camarera, una especie de favor. Patricia ganaba mucho menos que las otras chicas, principalmente porque no permitía que la tocaran, y mucho menos se sentaba con grupos de ricos borrachos esperando recibir propinas. En una de esas noches de trabajo ella conoció a Felipe. El hombre inmediatamente notó a Patricia. Modesta y tranquila, era muy diferente a las otras empleadas. No se pegaba a los clientes ni ofrecía su compañía para animar la noche. Ella simplemente hacía su trabajo y respondía a los avances de los hombres con una sonrisa ligera. Esa noche él dejó buenas propinas a Patricia, y después de eso, él iba regularmente al club solo para admirar una vez más su modesta y silenciosa belleza. A Patricia nunca le gustaron los hombres mucho mayores que ellas, especialmente aquellos que podrían ser sus padres o incluso abuelos. Patricia tenía 20 años en ese momento y Felipe 57. Ella lo llamaba exclusivamente por su nombre completo, como se indicaba en su tarjeta del club, Felipe Zaval, y el hombre disfrutaba destacando ese detalle en cada conversación con ella. Después de un par de meses de esas visitas y breves conversaciones sin contenido, él invitó a Patricia a una cita. Al principio la chica se quedó atónita por su propuesta y comenzó a explicar que no brindaba servicios de acompañamiento como las otras chicas de Eden, pero Felipe se apresuró a tranquilizarla.
Querida, es solo una cena en un restaurante. Toma el día libre mañana. Pasaré por ti a las 8 y pasaremos la noche en algún lugar lejos de todo este bullicio. Patricia se sonrojó ligeramente. Respondió que lo consideraría y se apresuró a ir a la sala del personal. Mónica estaba allí y Patricia se lanzó de inmediato sobre su amiga. «Mónica, ¿qué debo hacer? Felipe Zaval me invita a un restaurante. Si rechazo, Guillermo se enfadará de inmediato. Amiga, acepta». Mónica animó a Patricia con alegría. «Él ha estado viniendo aquí durante 2 meses y no deja de mirarte. Hay que empezar por algo». «¿Empezar con qué?», preguntó Patricia con desconcierto y de inmediato entendió todo por la mirada de su amiga. «Mónica, ¿estás loca? ¿Sabes que no soy así?» «¿Así? Por favor». Mónica frunció los labios. «Fingiré que no he escuchado eso. Te diré algo, Patricia. Tienes que ser una completa idiota para rechazar al señor Zaval. Él es amigo de la mitad de los oligarcas locales y la otra mitad tiembla en su presencia sin atreverse a decir nada. Es una figura muy importante y, por cierto, bastante atractivo para su edad. Se divorció de su esposa hace 2 años. Las chicas decían que desde entonces todas han intentado seducirlo aquí, pero él no accede a nada. Incluso había rumores de que no le gustaban las chicas. En resumen, cualquier chica aquí se pondría furiosa si supiera que él te está invitando a una cita. Y tú sigues girando la nariz». Patricia miró escépticamente a su amiga, pero no encontró qué responder. Mientras tanto, Mónica continuaba. «Escucha, si realmente no te interesa en absoluto, recházalo de forma delicada, pero no aquí y no delante de todos. Ve con él a un restaurante. Insultar públicamente a clientes como el señor Zaval definitivamente no es una opción». Patricia entendía que su amiga tenía razón. Al regresar a la mesa donde estaba Felipe, ella dijo que su propuesta era muy halagadora y que con gusto lo acompañaría esa noche. Felipe sonrió ampliamente y le entregó dinero a Patricia. «Toma, cariño. Hoy estás especialmente hermosa. Gástalos en ti misma mañana. Quiero que estés de buen humor cuando llegue». En aquel momento, Patricia no le prestó mucha atención, pero ahora entendía que desde el principio Felipe la veía como un objeto por el que pagaba, una muñeca bonita y cómoda. Sus pensamientos sobre el pasado se vinieron interrumpidos por el timbre de la puerta. Solo una persona podía torturar el timbre de esa manera, insistente e incansable. «Mónica». Patricia estiró los brazos hacia su amiga con alegría y la abrazó fuertemente. «Me alegra verte, has llegado rápido». «Estuve con mi gatito. Chofer me trajo». «Gatito, oh Roberto González». Ese era el nombre de uno de los varios amantes regulares de Mónica. Al igual que Felipe, vivía en una exclusiva urbanización. «Bueno, cuéntame, ¿cómo estás?», preguntó Mónica exigente, quitándose los zapatos mientras se dirigía al salón. Mónica llevaba un vestido corto de color verde oscuro, su peinado estaba ligeramente despeinado y el maquillaje claramente no había cambiado desde el día anterior. Patricia tenía razón, esa noche su amiga no durmió. Patricia comenzó a contarle a Mónica las últimas noticias, sin mencionar el nuevo hematoma en su rostro, para no revolver innecesariamente a su amiga. «¿Y tú qué pasa contigo? Seguramente no viniste aquí sin motivo». «¿Adivina quién llega esta noche a la capital?», preguntó Mónica burlonamente y sin esperar respuesta, exclamó: «Marco». Marco, el hermano mayor de Mónica. Cuando las chicas todavía estaban estudiando a la escuela, Patricia visitó a Mónica por primera vez. Marco, que estaba en el último año de secundaria, sonrió amablemente a la amiga de su hermana y a partir de esa sonrisa comenzó una angustiosa primera historia de amor. Patricia encontraba constantemente excusas para ir a casa de Mónica después de la escuela, y aunque la comunicación entre Marco y Patricia se limitaba a un simple saludo amistoso, eso era suficiente para ella. Por supuesto, el Marco de 17 años apenas se daba cuenta de Patricia, ya que la diferencia de edad de 4 años era muy significativa y a Marco le interesaban más las chicas mayores y femeninas del instituto, no delgada y angular amiga de su hermana. Sin embargo, Marco la trataba no peor que a su propia hermana y constantemente destacaba que esa amistad tenía un impacto muy positivo en Mónica. Y luego, un año después, Marco terminó la escuela y se mudó a otra ciudad. Patricia continuó amándolo a distancia, pero bastante pronto su atención se centró en objetivos más alcanzables. Ella comenzó a crecer y los chicos comenzaron a invitarla a salir. Sin embargo, no estableció ninguna relación seria en la escuela. En ese sentido, Felipe se convirtió en su primer amor. Por lo tanto, cuando Patricia escuchó que Marco iba a venir, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aún no sabía si era de alegría o al contrario, de miedo.
Parece que en ese momento se mezclaron todas las emociones en ella. Patricia apenas pudo forzar una sonrisa, pero aún parecía desconcertada. Vaya, muy inesperado. ¿Viene de visita? Así, dijo que se quedará una semana, vivirá conmigo en el departamento que me alquila Serge. Ese es otro amante de Mónica. Tomaré un permiso en el club durante ese tiempo. Al decir estas palabras, Mónica rodó los ojos burlonamente. ¿Entiendes que Marco de ninguna manera debe enterarse en qué consiste exactamente mi trabajo? Por supuesto, asintió Patricia. Los familiares de Mónica pensaban que ella ganaba la vida exclusivamente gracias a sus habilidades organizativas. Él llega a las 7, continuó Mónica. Justo a tiempo puedo pasar por Eden, recoger el dinero y luego ir directo al aeropuerto. Creo que alrededor de las 9 ya estaremos en casa. Ven a mi casa, tomemos algo, pasemos un rato, charlemos. Patricia asintió brevemente. Lucía muy desconcertada, pero Mónica no se dio cuenta. ¿Cómo puede ser?, pensaba la chica. No nos hemos visto durante tanto tiempo, ella tiene cerca de 30 años. Me pregunto a qué se dedica, ¿tiene novia o esposa? Todo el tiempo que Mónica seguía hablando incansablemente sobre el club y los ricos clientes habituales, Patricia no podía calmar sus pensamientos inquietos sobre Marco. Claro, fue una tontería. Han pasado muchos años. En aquel entonces él era solo su tonta y adolescente atracción y ahora ella es una mujer casada. Pero de una forma u otra eso no le daba paz, y Patricia reflexionaba en confusión sobre cómo transcurría la noche. A las 4 de la tarde, después de su sesión de masajes, las amigas se dirigieron al centro. Patricia dejó a Mónica y se dirigió a hacerse la manicura. ¿Qué haremos?, preguntó la esteticista, examinando cuidadosamente las uñas de Patricia. Algo romántico, respondió Patricia como en un sueño. Seamos más específicos. Tenemos varios tonos de rosa, una línea especial de tonos pasteles. Mira, este es muy hermoso, un color lechoso. La esteticista le ofreció a Patricia una gran cantidad de muestras y la chica eligió uno al azar, sin mirar. Esto será adecuado. Después de la manicura, Patricia se acercó al administrador del salón y le pidió que le agendara para un peinado y maquillaje. Se iba a encontrarse con Marco después de tantos años. Debería prepararse al máximo. A las 8 en punto, Patricia ya estaba completamente arreglada, había llamado a un taxi y esperaba nerviosamente al conductor. No tenía un chofer personal, ya que Felipe pensaba que no lo necesitaba. De hecho, Felipe apenas se le permitía a Patricia hacer algo, lo que a menudo le daba la sensación de vivir en una jaula dorada. Solo que la jaula de oro no era para ella, sino para el estatus y el ego de Felipe. A las 9:18, Patricia estaba parada frente a la puerta de entrada del edificio donde vivía Mónica. Respiró profundamente, marcó el número del apartamento 174 y esperó respuesta. Desde el altavoz escuchó la voz aguda de su amiga. ¿Quién es? ¿Sabes quién es? ¡Ábrete! Hubo un largo timbre, la puerta se abrió con un chasquido y Patricia entró. Llamó al ascensor, piso 23. Antes de abrir la puerta del apartamento de Mónica, reunió sus pensamientos. Agarró el pomo de la puerta y estaba a punto de tirar de él cuando vio que alguien la estaba ayudando desde el otro lado. «Y aquí estábamos pensando si te habías perdido por ahí», dijo alguien con una voz baja y suave. Patricia levantó la vista y sus ojos verdes se encontraron con los penetrantes ojos azules de él. Patricia sintió como si un choque eléctrico la atravesara. Así fue exactamente como se sintió la primera vez que vio a Marco. A pesar de todas las preocupaciones de Patricia, la noche transcurrió bien. No hubo incomodidad ni timidez. Patricia había superado hace mucho la edad en la que sus mejillas se sonrojaban y su voz temblaba traicioneramente al hablar con un chico que le gustaba. Por el contrario, era tan solo 15 minutos. Se relajó y su conversación con Marco se asemejaba más a un encuentro entre viejos amigos. ¿Quieres más?, preguntó amablemente Marco, extendiendo la botella de vino tinto. Sí, gracias. Sonrió encantadoramente Patricia y le entregó su copa. En el momento en que Marco tomó la copa, sus dedos se rozaron por un instante y Patricia sintió cómo se encendían sus mejillas. ¿Un anillo? Marco miró con interés el fino hilo de oro blanco en su dedo anular. ¿Así que estás casada? No puedo creer que aún no lo hayas contado, interrumpió Mónica. Patricia ahora es la esposa del millonario señor Felipe Zavala. ¿Has oído hablar de él? Una persona importante. Patricia sonrió avergonzada. Oh sí, nos conocimos en el club. Salimos durante un año y luego me propuso matrimonio. Patricia intentó cerrar rápidamente ese tema. En una noche como esta tenía ganas de pensar lo menos posible en su desagradable esposo, pero Mónica no se detenía.
Salieron durante un año, deberías haber visto las citas. A veces él le alquilaba todo un restaurante solo para ella, otras veces se iban juntos a París en un avión privado para el fin de semana, solo para desayunar con vista a la Torre Eiffel, ¿entiendes? Patricia es modesta. ¿Cuántos años ha estado viviendo en su mansión de 3 pisos y sigue siendo la misma? Con estas palabras, Mónica llenó su copa y la vació de un par de sorbos. Mónica, ya estás borracha. Patricia se rió nerviosamente y miró a Marco. A diferencia de la chica, él no sonreía, sus ojos reflejaban el acero azul hielo. Vamos, enséñale las fotos de cómo fueron a Italia, a Bali y a las Maldivas. ¿Cómo fue tu boda? Te dará envidia. Mónica golpeó animadamente el hombro de su amiga y Patricia, a regañadientes, sacó su último modelo de teléfono y comenzó a mostrarle a Marcos fotos con su esposo. Se sonrojó cuando abrió la carpeta de fotos. En el momento en que la creó, la llamó Mi Felipe. Sin embargo, hacía más de un año que no abría esa carpeta. Incluso ahora, apenas puede resistir las ganas de borrar esas fotografías. Solo para evitar ese circo, Patricia abrió la primera foto de su cita en el restaurante. Era su primera cita, aquella en la que Patricia planeaba rechazar al empresario. Patricia no lucía tan lujosa como ahora. Llevaba un modesto vestido negro con un collar de plata común que había comprado en oferta. Todo esto fue comprado con las propinas que Felipe le dejó en el club el día anterior. Sin embargo, en sus manos sostenía un magnífico ramo de rosas rojas. Patricia recordaba cómo tomaron esa foto. Ese día, como había prometido Felipe, a las 7:30 su chofer pasó a recogerla en un automóvil negro. Felipe no estaba en el automóvil. El conductor explicó que el señor Zabal aún estaba en una reunión, pero llegaría puntual y no había mentido. Exactamente a las 8. Cuando el automóvil llegó al restaurante, Felipe la recibió en la entrada. Cortésmente tomó su brazo y la acompañó a la mesa que tenía una vista espectacular del paseo marítimo. A Patricia le resultaba difícil contener su emoción. Ella quería decir que todo esto era un gran error y que no estaba interesada en él como hombre. Pero él no le dio la oportunidad de decir una palabra. Solo una noche, querida, eso es todo lo que pido. Y Patricia aceptó. Para sorpresa de la joven, la noche transcurrió bien. Rápidamente encontraron una conexión y muy pronto la diferencia de edad y estatus social dejó de intimidar a Patricia. Cuando terminaron la cena, pasaron al menos otra hora hablando sobre arte y artistas contemporáneos. Y luego, cuando el camarero se acercó con un ramo de rosas y se lo entregó a Patricia, Felipe se levantó y le dio un beso en la mano como todo un caballero. Patricia, eres absolutamente encantadora. Fue un placer compartir esta noche contigo. Señor Zabal, gracias, lo mismo digo. Por favor, llámame Felipe. No eres mi secretaria. De acuerdo, Felipe, sonrió Patricia. En ese momento se olvidó por completo de su intención de rechazarlo. Mi chofer ha llegado. Sube al coche, él te llevará a casa. Yo me quedaré un poco más. Tengo algunos asuntos pendientes aquí. Ha sido un placer conocerte. Espero que volvamos a vernos. Felipe miró significativamente a Patricia. Patricia se dirigía hacia el auto cuando de repente se dio la vuelta y dijo de forma traviesa: ¿Sabes, Felipe, por qué amo el arte moderno? Está en todas partes. Van Gogh pintó al menos 40 autorretratos. Esa es la cantidad de autorretratos que cualquier chica promedio se toma en su teléfono todos los días. ¿Qué tal si dejamos nuestra huella en el arte ahora mismo? Con estas palabras, ella se acercó al hombre con el teléfono extendido en sus manos. Se pararon uno al lado del otro, sonrieron a la cámara y luego Patricia se volvió hacia Felipe y susurró casi en voz baja: «Eres maravilloso. Gracias por esta noche». Los recuerdos abrumaron a Patricia. Ella ni siquiera se dio cuenta de que las lágrimas se le caían de los ojos. Fue entonces cuando realmente se enamoró, cuando aún estaba convencida de que Felipe era el mejor hombre que había conocido. De repente, se sintió culpable. ¿Qué estaba haciendo sentada tarde en la noche en el apartamento de su amiga en compañía de Marco, por quien se había sentido atraída hace 100 años, coqueteando con él, bebiendo, mientras en algún lugar allí estaba su esposo, el mismo en quien se había enamorado sin reservas esa noche en el restaurante? Patricia seguía desplazándose por las fotos en su teléfono y mostrándole a Marco las fotografías de los viajes con Felipe. Europa, Asia, lujosos hoteles y restaurantes exclusivos. Todo esto pasaba rápidamente frente a sus ojos, acompañado de suspiros de admiración de su amiga. Marco parecía tenso, pero aún así examinaba cada foto con atención. «Patricia, luces simplemente maravillosa. No eres para nada el patito feo que eras en la escuela». «Claro que sí», confirmó Mónica. El dinero hace maravillas con cualquier persona. Aunque Patricia se convirtió en un hermoso cisne en la escuela secundaria, cuando te fuiste a otra ciudad.
Patricia sonrió avergonzada y echó un vistazo al teléfono, a la foto en la pantalla donde estaba abrazada a Felipe con el telón de fondo del océano azul. Llevaba un vestido largo de verano, desde el cual se podía ver su bikini azul oscuro. Patricia se transportó mentalmente a ese día. Entonces estaban de vacaciones en las Maldivas. Patricia compró este traje de baño en una tienda de marca muy cara, especialmente para el mini descanso de ambos. Quería que Felipe le prestara atención, pero él siempre estaba ocupado y apenas le echaba un vistazo a la chica. Ya vivían juntos, aunque aún no estaban casados. Felipe rara vez estaba con ella. Generalmente estaba ocupado con reuniones de negocios o en su oficina, y en casa desaparecía en su estudio. Por lo tanto, cuando Patricia se acercó a él en su nuevo traje de baño, él simplemente le pidió apresuradamente que se fuera diciendo: «Deja de molestarme mientras trabajo». Ya de vacaciones, finalmente prestó atención a su traje de baño cuando ella se preparaba para ir a pasear por la playa. ¿Y qué, piensas salir así? ¿Tienes alguna especie de pareo? Es demasiado provocativo, Felipe exclamó. Felipe, esto es un traje de baño, no un burka. Vine aquí a tomar el sol y nadar. No exageres, siguió quejándose Felipe. No quiero que los hombres te miren. Eres mi mujer, no una turista cualquiera. Debes lucir digna. ¿Y qué hay de indigno en mi apariencia?, estalló Patricia. No tengo intención de discutir esto contigo, ¿me oíste? Vístete, no te ves mejor que todas esas chicas de tu club. Con esas palabras, Felipe salió de la habitación dejando a Patricia sola. Ella se quedó unos minutos perpleja mirándose en el espejo. Luego abrió el armario, sacó un vestido largo con tirantes y se lo puso encima. El resto del día transcurrió bien. Los cálidos rayos del sol acariciaban amorosamente a los enamorados, aunque siempre viajaban juntos en cualquier viaje. Mario, el chofer personal y también guardaespaldas de Felipe, lo acompañaba a todas partes. A alguien como yo le resulta peligroso aparecer en público sin un guardaespaldas, explicó él con una sonrisa a Patricia en una ocasión. Fue ese día cuando Mario los fotografió. De hecho, en cualquier foto en la que Felipe y Patricia aparecían juntos, ella podía asegurar con certeza que al otro lado de la lente estaba él, aquel hombre sombrío y escaso de emociones. «Amiga, hola». Mónica agitó la mano frente a los ojos de Patricia, sacándola de sus recuerdos. «Te preguntaba cuánto costó tu boda. En la crónica social mencionaron varios millones, pero eso es amarillismo». «Ni yo misma lo sé», respondió Patricia sinceramente. En lo que respecta a las finanzas, Felipe nunca le rindió cuentas. De hecho, pronto descubrió que era una persona muy reservada. El sentimiento de culpa por la noche de hoy comenzó a desvanecerse a medida que crecía la irritación hacia su esposo. Como era de esperar, Mónica se embriagó muy rápido, sumado a una noche de insomnio, y la chica ya estaba durmiendo plácidamente en el sillón. Marco trajo una manta y cubrió a su hermana. Luego le guiñó un ojo a Patricia con una mirada conspiradora. «Vamos a la cocina. No molestaremos a Mónica». «Vamos». Se trasladaron a la cocina y Marco preguntó: «¿Quieres beber algo más? Tomemos algo». De repente, una gran fatiga y tristeza se abatieron sobre Patricia y las lágrimas se acumularon en sus ojos. Se acercó a la ventana para que Marco, que estaba creando una hermosa naturaleza muerta en la mesa, no se diera cuenta, pero al parecer él la entendía mucho mejor de lo que ella pensaba. ¿Algo anda mal? Ella se volvió rápidamente y sonrió. «No, todo está simplemente maravilloso. No me sentía tan bien en mucho tiempo, tan cómoda». «¿De verdad? ¿Y qué pasa con tu esposo? ¿No tienen noches románticas en las que pueden simplemente charlar?» Patricia suspiró. Podría haber dicho que pasa la mayoría de las noches solas y si se sale, tiene que escuchar reprimendas durante mucho tiempo al respecto, porque Felipe cree que una mujer casada debe quedarse en casa y esperar a su esposo. Pero, ¿por qué debería decirle todo esto? ¿Para que Marco la compadezca? No quería su compasión, cualquier cosa menos compasión. Marco le tendió una copa. Ella la tomó, bebió, levantó la vista y volvió a encontrarse con sus ojos. Lo único que Patricia quería en ese momento era tocar a Marco, acariciar su mejilla con los dedos, rozar sus labios. Marco puso su copa y la de ella en la mesa. De alguna manera extendió dudosamente la mano hacia ella y Patricia literalmente cayó en sus brazos. «Patricia, ¿estás segura?» Ella no respondió, simplemente presionó sus labios contra los suyos. Después de un tiempo, se apresuró a arreglarse. Marco preguntó: «Supongo que no puedes quedarte mucho tiempo, ¿verdad?» Ella negó con la cabeza. De hecho, ya llega tarde, y sería una gran suerte si Felipe no se fijaba en eso.
Sabía lo que pasaría si su esposo se enfadaba. Marco se levantó de la cama y la giró hacia él. La examinó atentamente el rostro, luego preguntó: ¿Es él? Patricia cerró los ojos. Por supuesto, la base de maquillaje ya se había borrado hace mucho tiempo. No hablemos de eso. No, vamos a hablar de eso. Marco, todos tenemos que pagar por todo en la vida, incluso por una vida hermosa. Todos pagan, aunque todos de manera diferente. Pero no se puede vivir por una vida hermosa, sino por amor y por ejemplo. Quizás. Ella lo miró tristemente. Pero esta es mi vida. Al despedirse, Marco la abrazó fuertemente. Patricia, dices que no nos volveremos a ver. No lo sé. De verdad no lo sé. Lo intentaré. Felipe Zavala la esperaba en la sala de estar. Hola, cariño. ¿Dónde has estado tan tarde? Felipe, ¿ya estás en casa? Estuve con Mónica. Estábamos hablando y perdí la noción del tiempo. Hueles a alcohol a kilómetros de distancia. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Si no puedes separarte de tu amiguita, al menos no bebas con ella. Patricia, por el tono de su voz, sintió que podían evitar las peleas. Se acercó a Felipe y se sentó frente a él. Por favor, no me regañes. Él sonrió y le dio una bofetada fuerte en la cara. ¡Felipe! Inmediatamente recibió otro golpe. Al día siguiente, Mónica llamó por teléfono. Hola, ¿qué haces? Nada. Ay, amiga, ¿qué le pasa a tu voz? Todo está bien. Lo puedo escuchar. Bueno, ¿no quieres hablar? No hables. Mira, mi hermano me pidió que te dijera que te estará esperando en el parque dentro de 1 hora, pero solo te lo estoy transmitiendo. En general, Patricia, me parece que él está enamorado de ti. No hagas tonterías, ¿entiendes? Después de todo, ahora eres la esposa de un millonario. Mónica colgó y Patricia colgó el teléfono. Se sentó en el sofá y reflexionó sobre lo que tenía en este momento. Un hermoso automóvil, una casa lujosa, muchas cosas, una posesión. ¿Le temía perderlo? Hasta ayer hubiera dicho que sí, pero hoy no lo sabía. Patricia miró el reloj. Faltaban 40 minutos para la cita. Se levantó rápidamente. Tenía que arreglarse, cubrir el morado. El antiguo aún no se había ido por completo y ya tenía uno nuevo. Después de 30 minutos, salió corriendo de la casa. Le dirá a Marco que esto está mal, que está casada y que él vino aquí solo por unos días. No se puede hacer esto y se irá de inmediato. Pero cuando vio a Marco, olvidó todas las fases preparadas. Marco. Patricia, escúchame atentamente. Vete conmigo, ¿entiendes? Nadie nos encontrará. Podemos ser felices. No, Marco, él nos encontrará. No sabes cómo es. No perdonará tal afrenta. Patricia, no puedo vivir sin ti, no puedo, ¿lo entiendes? Y yo no puedo vivir sin ti. Era una locura total. Patricia entendía que Felipe tenía todas las oportunidades para asegurarse de que ella nunca fuera feliz con otra persona. No pensaba que él la encontraría y la mataría. Pero dejó una nota a su esposo. Tomó algunas cosas y salió corriendo de la casa. En el umbral, se quitó el anillo del dedo y lo puso cuidadosamente sobre la nota. Se miró a su alrededor y suspirando se acercó a la puerta. Marco la esperaba. ¿Estás bien? Patricia estaba paralizada por el miedo, pero Marco estaba allí, y eso era lo más importante. El automóvil se alejaba cada vez más de la ciudad. Mientras Patricia miraba horrorizada hacia adelante lo que había hecho, Felipe nunca se lo perdonaría. No solo ella tendría que responder, sino también Marco. Él parecía sentir todo lo que estaba pasando dentro de ella y la abrazó con un abrazo. Vamos, todo estará bien, ya verás. Marco, ¿y ahora qué hacemos? Llegaremos y presentarás los documentos de divorcio por la mañana. ¿Estás seguro? Él nos encontrará. Marco se rió. Patricia, eso es absurdo. Después de todo, no vivimos en la edad de piedra. Por supuesto, no será agradable, pero no creo que tu esposo sea tan estúpido como para comenzar una pelea por una mujer. No lo creo. Patricia no sabía qué pensar. Por un lado, Marco tenía razón, pero por el otro lado, ella conocía demasiado bien a Felipe. Si él compraba algo, esa cosa le pertenecía a cualquier precio. Marco tenía un pequeño apartamento que era 20 veces más pequeño que la casa en la que vivía Patricia antes, pero a ella le gustaba. Estaba junto a Marco y eso era lo más importante. Mañana por la mañana debemos presentar los documentos para el divorcio, dijo. Patricia se quedó quieta por un momento y luego asintió. Por la mañana fueron a presentar la solicitud. La mujer les dijo que si el esposo de Patricia, Felipe Zavala, no estaba en contra, todo el procedimiento podría realizarse de forma remota. Es decir, ni siquiera tendrían que reunirse. Pero por sorpresa de Patricia, Felipe dio su consentimiento. Todo era extraño y un poco decepcionante.
Un mes después, se divorciaron. Ahora podían construir una nueva vida, aunque resultó que la vida no fue tan fácil como antes. El periodo de vacaciones de Marco había terminado y volvió al trabajo. Patricia pasaba todo el día sola, frente al televisor, cocinando, limpiando y esperando a Marco. Era aburrido, pero valió la pena. 2 meses después, se casaron en secreto, sin invitar a nadie, pero Mónica llegó. «Amiga, has metido la pata. Felipe vino a verme esa misma noche. Sinceramente pensé que era el último día de mi vida». «Mónica, perdóname». «Bueno, no importa. Es el amor y todas esas cosas. Solo dime, ¿de verdad no te arrepientes de perder todo lo que tenías? ¿Tanto tiempo te llevó conseguirlo? Era como ganar la lotería». Patricia miró pensativa a su amiga. «No, Mónica, no me arrepiento». Por supuesto, Patricia mintió un poco. Hubiera sido mucho mejor si Marco y Felipe simplemente hubieran intercambiado lugares, pero así no funciona la vida. Mónica se fue después de 2 días. Patricia suspiró aliviada. Mónica era parte de esa vida pasada de la que Patricia quería olvidarse. Patricia decidió que era hora de encontrar trabajo. Marco la miró de manera extraña. «¿Estás segura?» «Por supuesto, ¿qué pasa?» «Pero me siento de alguna manera extraña. Tú no trabajaste nunca con...» Patricia sonrió, abrazó a Marco. «No vamos a recordar lo que pasó. Ahora todo es diferente». Pasaron 20 años, y Marco estaba sentado en su escritorio, en su oficina. Miraba el mal tiempo afuera. La lluvia llevaba 3 días y no se vislumbraba ninguna mejora en el cielo. Mañana sería el aniversario de la muerte de Patricia. Seguramente iría a visitarla. Siempre él y Mónica iban al cementerio. Dios mío, todo este tiempo había pensado que si no fuera por él, Patricia estaría viva y sana. Los recuerdos se encendieron con dolor. ¿Cómo pudo pensar en aquel entonces que Patricia realmente lo cambiaría por una vida más común? ¿Cómo pudo siquiera imaginar algo así? Patricia no regresó de su paseo. Era un poco extraño porque siempre trataba de estar cerca cuando él llegaba al trabajo. Marco miraba por la ventana, pero la chica no estaba por ninguna parte. Ya estaba a punto de ir a buscarla cuando sonó el teléfono en la entrada. «Hola. Marco, soy yo, Patricia». «¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Pensé que estabas en el parque». Sí, Marco, estuve en el parque». En la voz de Patricia se escuchaban notas histéricas. «No voy a volver. Me di cuenta de que esta vida no es para mí. Entiende, me acostumbré al dinero y no me gusta ser pobre». «Patricia, Marco, no intentes buscarme. Decidí regresar con mi esposo». «Pero ese soy yo, tu esposo. Marco, adiós». Escuchó que Patricia lloraba, pero no pudo decir nada. Ella colgó el teléfono. Enloqueció en ese momento. Simplemente no podía entender qué estaba pasando. Marco fue a la ciudad donde solía vivir Patricia. Golpeó la puerta de la casa de Felipe, gritó y llamó a Patricia. Lo último que recuerda es cómo se abrieron las puertas y salieron 2 guardias. Despertó en el hospital. Ella, Patricia, estaba a su lado. La chica se levantó. «Marco, te ruego que me olvides. No intentes cambiar algo. Me di cuenta de que esta vida me gusta mucho más». No podía captar su mirada y ella no lo miraba. Patricia se fue y él huyó. Algo lo pinchó en el brazo y se sumió en el olvido. La próxima vez que se despertó, estaba sentado junto a una Mónica llorosa. «Hermanito, te ruego que te vayas. Vete y no regreses». Patricia eligió. Ella hizo su elección. 2 semanas después se fue. Tan pronto como pudo mantenerse en pie se fue. Pasó 1 año. Temprano por la mañana, una llamada lo despertó. Llamaban desde la morgue. «¿Patricia Basurto es su esposa?» «No, sí, bueno, hombre, ¿sí o no?» «No se habían divorciado». «Sí». «Necesita venir para la identificación». «¿Qué identificación? ¿De qué están hablando?» «Su esposa tuvo un accidente. Se estrelló cerca de la ciudad. Necesita venir para la identificación». Las piernas de Marco se volvieron de algodón. «¿Patricia? No puede ser. ¿Y qué está haciendo aquí?» Ella iba hacia él. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Era Patricia. Solo tenía un pasaporte entre sus documentos. Decían que alguien la cortó en la carretera, pero nadie sabía realmente nada. Marco intentó ponerse en contacto con Felipe, pero fue mandado al diablo. El detective privado no pudo descubrir nada y rápidamente le devolvió el dinero con estas palabras: «Lo siento, pero no voy a ocuparme de este caso». Marco salió a la recepción. «Blanca, ordena flores para mí, para mañana. Que las traigan a casa por la mañana». «De acuerdo. ¿Con una cinta negra?» «Sí, eso es correcto. Hoy ya no volveré». «Está bien, lo entiendo. Llamaron desde la clínica». «Lo sé. Ahora iré allí». Marco subió el cuello de su abrigo
y dio un paso hacia la humedad. Maldito clima. El camino familiar. Iba a la clínica una vez a la semana, durante casi un año. ¡Casi un año! Marcos, buenos días. Hola, ¿cómo está ella hoy? No tan agresiva, pero ayer hubo un estallido. Marcos suspiró. Hacía mucho tiempo que no veía a Mónica y pensaba que si ella no pedía ayuda, todo estaba bien. La comunicación se limitaba a felicitaciones de cumpleaños y Navidad. Luego, Mónica dejó de contestar llamadas. Fue muy extraño, considerando que ahora todo el mundo llevaba un teléfono en el bolsillo. Marco fue a buscarla, a esa misma ciudad que odiaba. La encontró y cuando vio en que se había convertido su hermana, quedó en estado de shock, por decirlo menos. Tuvo que atarla para llevarla a esa clínica. No importaba cuánto le costara a esta clínica, lo importante era que todo esto no fuera en vano. Hace 3 meses, Mónica lo convenció de que estaba completamente sana. Ella razonó todo tan acertadamente, le agradeció y aunque los médicos afirmaban que todo era mentira, él le creyó. Le creyó y la llevó a casa. Ella se escapó esa misma noche. La buscó durante una semana y cuando la encontró, se dio cuenta de que los 9 meses de tratamiento habían sido en vano. No volvería a cometer ese error. ¿Llamaste? Así queríamos que dieras tu consentimiento para cambiar el plan de tratamiento. Marco suspiró y siguió al médico a su consultorio. Siendo honesto, ya no creía en que Mónica volviera a tener forma humana. Marco, ¿cuándo me llevarás de aquí? Mónica, ya sabes todo. No quiero escuchar eso. Ella se levantó de un salto. Esto es mi vida personal y no tienes derecho a controlarla. Te equivocas. Desde que los padres se fueron al otro mundo, soy responsable de ti. Marco, ya no soy una niña pequeña. Puedo decidir por mí misma qué hacer y qué no hacer. Mónica, no tienes hogar ni familia. Mónica se rió. ¿Y tú? Eres tan respetable, tan preocupado y correcto. ¿Qué tienes tú, ah? Marco se quedó en silencio. En realidad, era cierto. Él también no tenía familia, pero ¿por qué te quedas callado? ¿No pudiste arreglar tu propia vida y tratas de cambiar la mía? ¿Para qué quiero una vida así? Tú más que nadie sabes que las cosas nunca salen como uno quiere. ¡Nunca! Mónica. ¿Qué Mónica? Llevas llorando durante 20 años por alguien que simplemente te pisoteó. ¿Acaso no es así? Mónica se rió histéricamente con una risa enfermiza. ¿Realmente creíste que después de tanto dinero Patricia podría vivir contigo? No, el dinero gobierna el mundo. El dinero es mentira y traición. Mónica comenzó a tener un ataque de histeria. «Déjame ir, suéltame, no tienes derecho a retenerme, aquí, como en una cárcel». Marco se levantó. «Mónica, no entiendes, esto es por tu propio bien». Ella lo alcanzó justo en la puerta. «¡Tú, monstruo! ¡Te odio, entendiste! ¡Te odio!». Marco salió de la habitación y cerró la puerta detrás de él. Cada encuentro era igual que el anterior, e incluso no valía la pena venir. Por la mañana llamaron a la puerta y trajeron flores. Marco se preparó y fue al cementerio. En la entrada, como de costumbre, había mendigos apiñados. Él intentó ignorarlos, siempre excepto un día al año. Marco sacó dinero en efectivo pequeño que había preparado especialmente ese día y comenzó a repartirlo entre los mendigos. Una joven embarazada que destacaba entre la multitud se paró un poco apartada. Marco pudo ver el miedo en sus ojos. La chica era tan delgada que parecía transparente. ¿Y además está embarazada? ¿En qué está pensando? Marco se acercó a ella personalmente. La chica retrocedió asustada. «No temas. Aquí, toma». Le tendió varios billetes. La chica vaciló por unos segundos y luego tomó los billetes. «Gracias». Marco la miró detenidamente una vez más. Tenía entre 17 y 19 años, no más. Claramente era una víctima, aunque todo podía ser. Amor desafortunado, padrastro, simplemente estupidez. Sería bueno interrogarla adecuadamente. Tal vez se pueda ayudar de alguna manera, pero en ese momento su teléfono vibró en el bolsillo. Él se apartó de ella por unos solos segundos, y cuando terminó la llamada, la chica ya no estaba. No había tiempo ni ganas de buscarla. Blanca, su secretaria, lo llamó. Había una situación de emergencia en la oficina y Marco tenía que ir de inmediato. Marco se dirigió rápidamente hacia el interior del cementerio y se acercó a un monumento. Él imaginaba a Patricia sonriendo. Se inclinó para dar las flores y se quedó inmóvil. Al pie del monumento había flores frescas, muy recientes. Las habían puesto hoy o ayer. Era extraño. Nadie más visitaba la tumba aparte de él. Los padres de Patricia ya no estaban en este mundo desde hace mucho tiempo. ¿Quién podría ser? No, Felipe ya debe tener 80 años o más, si todavía está vivo. Además, las flores eran principalmente silvestres, pero no tenía tiempo para pensar en eso. Perdona, Patricia, no puedo quedarme contigo hoy. Vendré en unos días.
Colocó sus flores junto a las que ya estaban y se dirigió rápidamente hacia la salida. El trabajo lo absorbía tanto que pasó una semana sin siquiera recordar su promesa a Patricia. Cuando finalmente resolvió los problemas, Marco decidió ir al cementerio. Algo en la última noche le había estado soñando constantemente con Patricia. Parecía que ella quería decirle algo, pero no podía. Marco entendía que si ella dijera algo, muchas cosas se aclararían, pero ella guardaba silencio y solo lo miraba con grandes ojos llenos de lágrimas. El hombre se sentó en el coche. ¿Y por qué, en realidad, no intentarlo de nuevo? Porque durante los últimos 20 años no intentó saber nada sobre Patricia. Entonces no funcionó, pero ahora hay muchas más oportunidades. Además, ha pasado tanto tiempo. Felipe ya no tiene el mismo poder que tenía antes. Ahora tal vez Marco esté en un escalón más alto. Sí, durante los últimos 20 años se esforzó para no pensar en lo que sucedió entonces. Su amante ya no está viva y eso arruinó todos sus deseos, pero él entendía que no todo es tan simple. Marco se dirigió decididamente a su oficina. Blanca lo miró sorprendida. Él le había advertido que no aparecería hasta el almuerzo. Blanca, llama al jefe de seguridad a mi oficina. Bien, buenos días. De repente se detuvo. Blanca había estado trabajando con él durante más de 5 años y él nunca se había interesado en si tenía familias, hijos. ¿Cuántos años tenía ella? Un poco más de 40, 35 tal vez. No estaba del todo claro. Siempre lucía impecable. Blanca, ¿tienes familia? La mujer se ruborizó abruptamente, pero rápidamente se recompuso. No, solía tener. Luego me divorcié y no tenía hijos. Eres tan hermosa. Seguro que alguien querría estar contigo. Ella encogió los hombros. Para formar una familia se necesitan sentimientos. Él la miró sorprendido. Resulta que Blanca no era tan robot como pensaba. Entró a su oficina y después de un minuto Juan estaba parado frente a él. Marco lo conoció en la calle. En ese momento no se veía bien, desaliñado y medio borracho, enfadado. Marco nunca le gustó la gente que le gustaba beber, pero había algo en los ojos del chico. Ni siquiera entendió por qué se acercó a él en ese banco. Empezaron a hablar. Resultó que la vida de Juan era una sucesión de aventuras. Todo iba bien. Juan regresó del ejército, se casó, tuvo una hija. Después del ejército, empezó a trabajar en la policía, ingresó a la academia. Juan quería convertirse en investigador y lo logró, aunque por poco tiempo. El segundo o tercer caso resultó ser fatal. Se trataba de un ataque a una chica por parte de un rico desgraciado. Le ofrecieron dinero a Juan, pero él se negó y entonces comenzaron a amenazarlo. Juan era joven y creía en la justicia. No pensó que las amenazas podrían ser reales. Encarceló al desgraciado y al día siguiente, en el patio de su casa, un automóvil atropelló a su esposa e hija. La hija murió en el acto y su esposa fue llevada al hospital. Después de recibir tratamiento en el hospital, ella lo dejó y solo dijo al final: «Conseguiste lo que querías. Querías justicia. Aquí la tienes». Él dejó la fuerza policial. Se ganaba la vida con trabajos ocasionales. No tenía ganas de vivir. Marco, arriesgándose, lo contrató para trabajar con él. Al principio como un simple guardia de seguridad, pero después de 2 años, cuando estaba completamente seguro de él, lo nombró jefe de seguridad. Marco dio un paso más, algo que no era típico de él. Localizó a la esposa de Juana. Hablaron durante mucho tiempo. Marco le contó su historia, la escuchó. No le pidió nada. Solo cuando estaba a punto de irse dijo: «Si hubiera más personas como tu Juan, el mundo sería mucho más limpio y justo». Después de una semana la mujer se encontró con Juan y ahora eran felices. Habían tenido un hijo. Marco sabía que Juan iba al cementerio casi todos los días. El sentimiento de culpa hacia su hija no lo abandonaba. «Marco, ¿me llamaste? ¿Qué sucedió?» Juan se sentó a la mesa y miró a Marco. «Juan, ¿recuerdas que te hablé de Patricia?» «Claro que sí». «Quiero que intentes descubrir todo lo que sucedió con ella durante ese año en lo que no estuvo conmigo. Quiero entender por qué se fue y por qué tuvo un accidente aquí, no en su propia ciudad. Sé que han pasado muchos años, pero esa es mi petición». Juan asintió. «Entendido, haré todo lo posible. ¿Cuánto tiempo crees que te llevará, Juana?» «Lo más rápido posible». «Está bien. ¿Puedo irme?» «Sí». Salió siguiendo a Juana. Blanca estaba escribiendo algo. Lo miró con curiosidad, pero Marco se dirigió hacia la salida. Una extraña sensación se apoderó de él, tal vez porque confiaba en Juan. Juan, como un buen perro, seguirá el rastro y no se perderá. Eso significa que pronto sabrá algo, o tal vez porque ha tenido esos sueños extraños. Marco detuvo el coche junto a la puerta del cementerio. Observó a los mendigos que, como de costumbre, estaban allí sentados. La chica embarazada no estaba por ninguna parte. Marco suspiró. Debería haberle preguntado si necesitaba ayuda en aquel momento. Un sentimiento de culpa había estado dentro de él todo este tiempo.
Los mendigos se acercaron a él. Lo conocían bastante bien. Se dirigió a la mujer que parecía ser la mayor de todos los mendigos. Dígame, hace una semana estuvo aquí una chica embarazada con ustedes. Así estuvo, no es de los nuestros. Vino de algún lugar. ¿Dónde está ahora? No sé, aparece aquí con frecuencia, pero no se queda. Tal vez en la ciudad, tal vez en otro lugar. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo aquí? ¿Y yo de dónde voy a saberlo? Marco sacó varios billetes de su billetera. La mujer los agarró y dijo: apareció aquí por la mañana, dio un paseo y desapareció. Alguien más agregó: parece que ella aparece aquí todos los días y luego desaparece. ¿Quizás ella vive en el cementerio? Todo es posible. Marco se estremeció. ¿Qué desesperación debe sentir alguien para vivir en un cementerio? Pero estas personas también pueden equivocarse. Caminaba por el camino familiar. Hoy tenía un día libre y podría pasar un tiempo con Patricia a hablar un poco más. De repente Marco se detuvo y se quedó inmóvil. Junto a la tumba de su esposa había una joven arrodillada, la misma de la que estaba preguntando. La joven no lo notó. Ahora Marco entendió por qué no podía olvidar a esta chica. Se parecía a... No era la misma persona, pero ahora él comprendía que había un gran parecido. Se acercó a la tumba y la joven se sobresaltó. Se volvió y se puso de pie. No tenga miedo, por favor, no se asuste, no le haré daño. Se acercó y se detuvo. No se acercó demasiado para no asustar aún más a la joven. Dígame, ¿puedo ayudarle en algo? Ella negó con la cabeza. No necesito nada. Marco pensó que era un completo idiota, que estaba diciendo tonterías. ¿Esta mujer es su pariente conocida? La joven se sentó en un banco. Se notaba que le costaba estar de pie y de repente comenzó a llorar. Creo que es mi madre, pero ahora ya no podré averiguar nada. A Marco le invadió una oleada de calor. ¿Madre? Sí, pero no estoy segura. Marco sintió como si la tierra temblara bajo sus pies. Trató de mantener la compostura. Tenía que reunir sus pensamientos. Marco quería preguntarle a la joven en qué se basaba para pensar que Patricia era su madre, pero en ese momento, la joven gritó y se agarró del estómago. Su rostro se torció. ¿Estás bien? Marco se apresuró hacia adelante y logró sostener a la joven, que comenzaba a desvanecerse. ¡Ayúdame! Y ella perdió el conocimiento. Marco la levantó en brazos y corrió hacia la salida del cementerio. Los vagabundos lo miraban perplejos y cuando puso a la chica en su coche y arrancó, la mujer con la que había estado hablando dijo: ¿la mató o algo así? Marco conducía por la ciudad y al mismo tiempo llamaba al hospital. Cuando llegó al porche del hospital, los médicos y las enfermeras ya lo estaban esperando. El médico apenas echó un vistazo a la chica. Dijo: ¿ella es una vagabunda? Marco se enfureció. Traje a esta chica. Debe ser ubicada en una habitación VIP y recibir el mejor tratamiento que todos ustedes puedan brindar. ¿Me estoy expresando claramente? El médico asintió temeroso y comenzó a dar instrucciones. Con cuidado, colocaron a la chica en una camilla y la llevaron casi recorriendo por un pasillo. Marco se sentó. Necesitaba calmarse y pensar en todo, pero no entendía qué pensar. Estaba seguro de que la chica estaba confundiendo algo. Quizás se la habían engañado. Patricia no tenía hijos. Él lo sabría si algo hubiera sucedido de repente. Pero por otro lado, no la había visto durante un año. En un año cualquier cosa podría haber sucedido. 2 horas después, el médico salió a verlo. ¿Aún estás aquí? Eso es bueno. Aquí tienes los documentos de la chica. Está muy debilitada, pero el bebé está bien. Si no hay mejoras, procederemos con una cesárea. Ahora puedes irte. De todos modos, no despertará hasta mañana. Doctor, ¿qué necesita? Dígame y traeré todo. ¿Algún medicamento tal vez? Traiga ropa y artículos de higiene. Son muy necesarios. No necesita medicamentos por ahora, no te preocupes. Marco se sentó en el coche. Sostenía en sus manos solo el pasaporte. Había una hoja sobresaliendo de él. Abrió el pasaporte. Cristina Basurto. La mente de Marco se volvió confusa. Miró la fecha de nacimiento y trató de hacer algunos cálculos mentales, pero no pudo lograrlo. Con frustración, sacó su teléfono y al obtener el resultado dijo: «No puede ser verdad». Todo indicaba que la chica había nacido 6 meses después de que Patricia se fuera de él. Desplegó el papel. Era un certificado de nacimiento. La madre, Patricia. El padre, él. Aunque estaban casados en ese momento, era comprensible que automáticamente lo hubieran registrado como el padre. Pero 6 meses, ¿realmente Patricia estaba embarazada cuando se fue? No, eso no podía ser. ¿Y si Felipe la intimidó? A él antes se le había pasado por la cabeza esa idea, pero la descartó.
De todas las reflexiones, a Marco le empezó a doler la cabeza. ¿Qué hacer entonces? Bueno, en primer lugar, necesitaba comprar todo lo necesario. Justo eso es lo que necesita. Marco sacó su teléfono nuevamente. «Blanca, ¿podrías ayudarme?» «Por supuesto, ¿qué hay que hacer?» Media hora después, llegaron a la tienda. Blanca no mostraba señales de sorpresa por nada. Escuchó atentamente a Marco y preguntó, «¿Y la talla?» Viendo su confusión, ella sonrió ligeramente. «Bueno, al menos aproximadamente. ¿Quizás hay chicas con una constitución similar aquí?» Marco se dio la vuelta y luego dijo, «Allí, la dependienta junto a la caja. Solo que la chica a la que hay que comprar de todo tiene el vientre, está embarazada». Blanca asintió y fue delante de él. Era la primera vez que se encontraba en ese papel y una dependienta acompañaba a su lado. Blanca sacaba alguna prenda del perchero, miraba la talla y luego se la mostraba. Él asentía y ella se la entregaba a la dependienta. A veces había una mueca cuando, por ejemplo, no le gustaba el color y Blanca sonreía y volvía a colgar la prenda. Marco decidió no ir al departamento de ropa interior. «Blanca, ¿puedes ir tú misma allí?» «Bueno, está bien, claro». Regresó al hospital varias horas después. El doctor lo recibió. «Es bueno que hayas venido. La chica ha despertado. Está muy nerviosa. Necesitas hablar con ella. Por favor, sé delicado. No se le puede administrar demasiados tranquilizantes y no se recomienda que se ponga nerviosa». Marco, desconcertado, se volvió hacia Blanca, quien había ido con él. Ella lo miraba tranquilamente. Él sonrió para sí mismo. ¿Y por qué no hablar? Después de todo, él podía hacerlo. Siempre se había manejado bien en esas conversaciones. ¿No iba a poder manejar a una joven asustada? Blanca interpretó correctamente su mirada y sonrió ligeramente. «¿Quizás debería ir contigo?» Blanca estaría muy agradecido. Pasaron junto al doctor a la habitación. Cristina estaba sentada en la cama, envuelta en una manta, y una enfermera estaba a su lado. «¿Así que tú me trajiste aquí?» «Así, perdiste el conocimiento». «¿Qué hospital es este?» «Es una clínica privada, una casa de maternidad, una clínica para mujeres embarazadas. No deberías preocuparte tanto». «Devuélveme mi ropa». Marco puso una gran bolsa frente a la chica en el suelo. «Aquí está, todo lo esencial. Por favor, no pienses mal, solo quiero ayudarte». «¿Por qué?» ¿Qué podía decirle en este momento? ¿Porque él es su padre? Pero él mismo no estaba seguro de nada. Una llamada lo salvó. Perdón, agarró el auricular. Era Juana. «Marco, ¿dónde estás? Tengo algo que contarte». «Estoy en la clínica». El hombre dio la dirección. «¿Puedes venir aquí?» «Sí, estoy cerca. Estaré allí en 5 minutos». Marco se volvió hacia Cristina. «Tengo que salir por un momento». Blanca lo tomó del codo. «Ve, nosotras aquí. Con Cristina vamos a ordenar las cosas, ducharnos, ponernos un poco de polvos». Él salió de la habitación aliviado. Tenía que darle a Blanca un bono. Sabía que antes era muy inteligente y eficiente, pero resultó ser muy humana también. Juan llegó después de unos minutos. «Marco, comenzaré con lo más importante. Tienes una hija». Marco se sentó en un banco. «Bueno, eso ya lo había entendido, o más bien sospechaba. En resumen, cuéntame, ¿qué otras noticias hay?» «En pocas palabras, tu esposa te dejó contra su voluntad». De alguna manera, Felipe Zaval se enteró del embarazo y prometió que si ella no regresaba, no permitiría que el bebé viviera. Es decir, le prometió que perdería al bebé. Entiendo que en ese momento tenía mucho poder. Sí, es cierto. Marco se cubrió la cara con las manos, y es que él también podría haberlo sospechado. Patricia no podía simplemente renunciar a él así como así. ¿Era eso resentimiento o la comprensión de que de todos modos no podría enfrentarse a Felipe? En resumen, después de que la niña nació, Patricia planeó huir hacia ti. Sabía que no le permitirían irse tan fácilmente. Su ex marido estaba completamente loco por ella. Ella llevó al bebé a una anciana que trabajaba en su jardín. La mujer debía esconder a la niña hasta que Patricia llegara a ti. El problema era que tu esposa no estaba segura de si llegaría antes de que la atraparan. Según dice esta mujer, Patricia planeaba decirte sobre la niña para que la adoptaras y luego ella volvería a huir, desaparecer. Patricia planeaba regresar o hacerse saber solo cuando todo se calmara un poco. Por cierto, la anciana está segura de que la chocaron intencionalmente en la carretera por orden de Felipe. Patricia era una conductora inexperta. Después de tantos años, ¿y qué pasó con la niña después? Cuando ella tenía alrededor de 5 años, los servicios sociales se hicieron cargo de ella. Estaba enferma y alguien vecino denunció que la niña estaba malnutrida. La separaron de su madre, pero la mujer la visitaba y la cuidaba.
Fue ella quien le contó todo a la niña. Le dijo en qué ciudad estaba enterrada su madre y que posiblemente su padre vivía allí también. Pero eso fue hace más de un año. Desde entonces, nadie sabe más de la chica. Ella está aquí. Juan lo miró sorprendido. No entiendo, ¿aquí en la clínica? Sí, la encontré en el cementerio. Al principio, por supuesto, no la reconocí. ¿Y cómo iba a reconocerla si yo no estaba consciente de nada? Y luego, por segunda vez, la encontré en la tumba de Patricia. Y ahí entendí a quién me recordaba. Se parece mucho a su madre. Y luego, todo fue como en una mala película. La traje aquí y me dieron los documentos. Los revisé y los guardé. Los sumé y los resté. ¿Qué planeas hacer? Marco levantó la mirada hacia él. Juan, si supiera. Está claro que no la abandonaré, pero ¿acaso me necesita ahora? Marco regresó a la habitación. Blanca estaba trenzando el cabello de Cristina. La chica llevaba una pijama y una bata por encima, con pantuflas mullidas en sus pies. Se veía más bonita y fresca. Blanca sonrió. Bueno, estamos listos. Cristina, necesitamos tener una conversación muy seria. La chica asintió y lo miró con miedo. Blanca estaba a punto de salir, pero Marco hizo un gesto con la mano. Blanca, quédate. De todos modos, te enterarás de todo. La mujer lo miró de forma extraña, pero se sentó en la silla. Cristina, soy el esposo de Patricia, tu madre. ¿Lo sabes? La chica asintió, y Marco extendió sorprendido su mano. Espera, tal vez también sabes que soy probablemente tu padre. Blanca suspiró, mientras Cristina dijo con calma. Sí, y sé sobre eso. ¿Tienes mis documentos? Él sacó sus documentos y se los entregó. Ella quitó la vieja cubierta del pasaporte y de ella cayó una fotografía. Una foto de él y Patricia, en el mismo parque. Pero, ¿por qué no me encontraste? ¿Por qué no dijiste nada? La chica encogió los hombros. Quería hacerlo, pero cuando supe quién eras tú. En fin, decidí que me considerarías una mentirosa y una cazafortunas. Marco sacudió la cabeza y probablemente eso es exactamente lo que habría pensado. Simplemente no le habría creído y la habría echado. Bien, entonces otra pregunta. ¿Quién es el padre? Asintió hacia el vientre de Cristina. Ella se enfadó. Eso no importa. Te equivocas, eso sí importa. Cristina bajó la cabeza. Después del orfanato conocí a un chico, es bueno, de verdad, pero una vez se peleó por una causa. 2 idiotas provocaron a una anciana. Le quitaron el bolso y esparcieron todo el contenido. Ella se arrastraba de rodillas recogiendo, y ellos otra vez y Alfonso, en fin, les dio una paliza y ayudó a la abuela, y lo metieron en la cárcel. Después de eso decidí buscarte a ti. Ah, Cristina, ¿qué vida tenemos? La chica bajó la cabeza tristemente. Marco se levantó y se acercó a ella. Si me permites, te ayudaré. Entiendo que no estuve cerca de ti todos estos años, pero no sabía, ni siquiera sospechaba. Cristina se acercó a él, lo abrazó y comenzó a llorar. Blanca se dio la vuelta hacia la ventana y también se secó las lágrimas. Salieron del hospital solo por la noche. Marco esperó un momento y luego se volvió hacia Blanca. Entiendo que mis palabras son extrañas ahora, pero me apetece beber. Blanca, ¿me acompañarías? Ella lo miró sorprendida y luego hizo un gesto con la mano. Está bien, te acompañaré. Ahora era el turno de Marco sorprenderse, pero estaba contento. Este día los había acercado de alguna manera. ¿A dónde vamos? Elige un restaurante. Marco, ¿y si nos quedamos en casa? ¿Puedo preparar algo? Para ser sincera, anhelo tranquilidad. Ha sido un día tan lleno de emociones. ¿Entonces, al supermercado? Exacto, tengo un buen vino en casa. Bueno, vamos a mi casa y tengo un excelente coñac, aunque de todas formas serás tú quien cocine. Blanca se rió. Solo si me ayudas. Trato hecho. Marco no se había sentido tan bien en mucho tiempo. Todo estaba en su lugar, como debía ser, y se sentía tranquilo en su interior. Por supuesto, aún había mucho por delante, pero ahora sabía que lo superaría. Blanca metió rápidamente la carne en el horno, luego cortó la ensalada y preparó los sándwiches. Marco observaba asombrado cómo aparecían nuevos platos en la mesa. Bueno, Blanca, veo que tienes un talento ilimitado. Ya no iré más a restaurantes. ¿Te llamaré a ti? Ella lo miró de manera extraña, pero no dijo nada, solo sonrió. Pasaron un buen rato juntos y cuando Blanca se preparó para irse a casa, con Marco bastante ebrio, él la abrazó. ¿Se quedará hasta dormir? Ella sabía muy bien por la mañana todo sería diferente, muy diferente, pero lo había amado durante tanto tiempo y Blanca se quedó.
Se fue tan temprano en la mañana mientras Marcos aún dormía para no ponerlo en una situación incómoda. Por la mañana, Marco llegó a trabajar a tiempo y apenas miró a Blanca. «Buenos días». «Buenos días. Juan te está esperando». «Ah, sí, gracias. Que venga en 5 minutos y también llama a David Cardoso. De inmediato». «Sí, que venga junto con Juan». Abrió la puerta de su oficina, pero se detuvo por un segundo. «¿Por qué te fuiste?» Blanca se sintió incómoda. «No quería que tuvieras que pedirme que me fuera». Marco se volvió hacia ella. «¿Y por qué pensaste que lo haría?» Ella se quedó en silencio y confusa. Marco negó con la cabeza y entró a su oficina. 10 minutos después, se sentó a la mesa con Juan y abogado, David Cardoso. «Empezaré con lo más urgente. David Cardoso, hay un joven decente, pero por lo que entiendo el caso es muy sencillo. Se peleó con unos chicos, aparentemente son hijos de padres adinerados. Lo encarcelaron. ¿Cuáles son las probabilidades de sacarlo de la cárcel?» El hombre mayor pensó por un momento y luego preguntó, «¿Qué métodos podemos utilizar?» «Cualquiera». «Entonces las posibilidades son altas». Marco se volvió hacia Juan. «Debes averiguar todo sobre Alfonso. Alfonso es el padre del hijo de Cristina. Si todo es exactamente como lo cuenta Cristina, entonces debes ponerte en contacto con David Cardoso y sacarlo de ahí. No escatimes dinero. Todo debe hacerse rápidamente». Los hombres tomaron nota. «Juan, cuando termines con Alfonso, necesito toda la información sobre el señor Salvale, todo lo que respira y hace en este momento». «No será posible, Marco. Falleció ayer». Marco sonrió maliciosamente. «Maldita sea. Bueno, entonces, si puedes, descubre quién era el hombre al volante del auto. El mismo que invistió a Patricia. Marco». «Juana, te lo dije, encuéntralo. No necesitas decirme nada. Todo está claro, ¿verdad?» «Sí». «Bueno, manos a la obra. Manténganse en contacto. Los necesitaré mucho en estos momentos». Cuando todos se fueron, Marco llamó a la clínica. «¿Cómo está Mónica?» «Rechaza la comida. Lleva 3 días acostada, mirando la pared. Iré a recogerla ahora mismo, por un tiempo». «Pero Marco, entonces no asumimos ninguna responsabilidad. Ya no te haces cargo de ella de todos modos. No has logrado nada en un año. Pero te llevas un buen dinero». «Pero...» Marco no quiso escuchar excusas. Se desconectó. Mónica yacía en la cama. No reaccionó cuando él llegó. «Mónica, necesito hablar contigo». Ella no se movió. Entonces Marco continuó. «Quiero que vengas conmigo ahora. Te presentaré a alguien. Si no quieres quedarte con nosotros, entonces puedes irte. No te retendré más». Ella se sentó lentamente en la cama. Un destello apareció en sus ojos. «¿Me llevarás lejos de aquí?» «Sí. Solo te pido que no huyas hasta que conozcas a una persona». De repente Mónica sonrió. «¿Acaso decidiste mostrarme a los adivinos?» Él la miró sorprendido y luego dijo, «No, Mónica, simplemente hay una persona que necesita no solo de mí, sino también de ti». Ella lo miró sorprendida, pensando que era una especie de broma, pero luego entró una enfermera con las pertenencias de Mónica. «Vístete. Esperaré fuera en el pasillo». Mónica salió después de 5 minutos con una expresión desconcertada en su rostro. Se subieron al coche y se fueron. Ella miraba fijamente las casas, las calles, sonreía como una niña y de repente Marco sintió un pinchazo de conciencia. Tal vez debería haber sido más suave, en lugar de encerrarla en una prisión dorada. El coche se detuvo. «¿Este es un hospital? ¿Cómo ves? ¿Para mí?» «Mónica, este es un hospital para aquellos que esperan un bebé. Supongo que no lo necesitas». Ella lo miró sorprendida. «Entonces, ¿por qué estamos aquí?» «Vamos». Caminaron por el pasillo y Marco golpeó la puerta. «Adelante». Abrió la puerta y entraron. «Hola, Cristina». «Hola, papá». Mónica se apoyó en la pared para no caer. «¿Patricia?» «Mónica, ¿ves que no soy Patricia?» «Lo entiendo, no entiendo nada». «Esta es mi hija y la hija de Patricia. Es una historia muy larga, te lo contaré después si quieres, pero por ahora conócete. Cristina, esta es tu tía Mónica». «Mónica, eres tan hermosa», suspiró Cristina admirada y Mónica corrió hacia ella y la abrazó. «Dios mío, cariño, es tan maravilloso que estés aquí, es tan maravilloso que tengamos a alguien». Mónica no se separaba de Cristina. Se hicieron amigas tan rápido que a veces Marco se sentía fuera de lugar, pero no se ofendía, había demasiado por hacer. Una noche, cuando él y Mónica estaban en casa, ella preguntó, «Marco, ¿quién es Alfonso?»
¿Por qué preguntas? Cristina llora y lo llamaba en sueños, y me resulta incómodo preguntar. No quiero que ella se ponga triste. Supongo que es el padre del bebé. Sí, exactamente, está en la cárcel. Mónica se sentó. En la cárcel, pero no. Aparentemente, él es normal. Simplemente las circunstancias se complicaron. Juan averiguará todo, y luego podremos pensar en algo. Mónica sonrió con tristeza. Bueno, Juan definitivamente descubrirá todo. ¿Cuántas veces había oído donde sea que se escondiera? Juan siempre la encontraba. Lo odiaba con un odio feroz, aunque ahora se daba cuenta de que debería haberle estado agradecida. Faltaba una semana para el parto de Cristina. Juan esperaba a Marco en la oficina desde la mañana. Marco, aquí tienes. Juan le entregó una carpeta con documentos. El chico, en realidad, no es culpable de nada, a menos que sea culpable de romperle la nariz solo a uno, cuando debería haberlo hecho con dos. Excelente. ¿Cómo van las cosas para David Cardoso? Ese viejo ha desplegado tal actividad que ha llamado el mejor abogado de la capital. El juez que estaba a cargo del caso casi se desmaya cuando los vio. El caso ha sido remitido por una nueva investigación. Si todo está bien, podremos resolver esto todo rápidamente. Juan, necesito que sea lo más rápido posible. Lo entendí, haremos todo. Marco decidió que durante un tiempo sería mejor que Cristina estuviera con él con el bebé, y luego tal vez ella quiera quedarse. Mónica siempre estaría allí para ayudar con el bebé. Todo parecía bien, todo era maravilloso, pero algo le pasaba por dentro. Ya hacía 2 días que no veía a Blanca. En su lugar había una joven. Se llamaba Ana y a veces daba los fines de semana libres a Blanca. Antes, Blanca siempre le advertía, aunque en los últimos días estaba tan ocupado que tal vez ella simplemente no tuvo tiempo. No lo alcanzó. Salió a la sala de espera. Ana, ¿cuándo volverá Blanca? La chica se levantó. No lo sé, ella renunció. Marco miró sorprendida a Ana. ¿Cómo que se fue? ¿Por qué no estoy al tanto? Ana parpadeaba asustada y estaba a punto de llorar. No lo sé. Rápido llama a la señora Gallego a mi oficina. La señora Gallego trabajaba en el Departamento de Recursos Humanos, encargada de contratar y despedir personal. No había nada inusual en que alguien renunciara y Marco no estuviera al tanto, pero no en este caso. ¿Me llamaron? ¿Por qué renunció Blanca? No lo sé, dijo que eran asuntos personales. ¿Qué asuntos personales? No dijo nada más. Bien, ¿cuál es su dirección de casa? La mujer miró en la carpeta que había traído consigo. Luego escribió algo en un papel y se lo entregó. ¿Puedo irme ahora? Sí. Ella salió a la sala de espera y Ana la miró interrogante. La mujer susurró. Está completamente loco. Grita como un loco. Nunca lo había visto así. Ana asintió con la cabeza en acuerdo. La puerta se abrió y salió Marco. La señora Gallego se escondió rápidamente detrás de la puerta. Hoy no estaré aquí más. Está bien. Ana lo miraba como un conejo mira a un serpiente. Marco quería decir algo más, pero hizo un ademán con la mano. La chica suspiró aliviada. Marco estaba parado frente a la puerta de Blanca, sosteniendo un enorme ramo de rosas, sin saber qué decirle en ese momento. Finalmente se decidió, extendió la mano y presionó el timbre. La puerta se abrió casi de inmediato. Blanca lo miraba con ojos grandes. ¿Eres tú? Sí, no podrás deshacerte de mí. Y Marco dio un paso adentro. Fueron despertados por el sonido del teléfono durante la noche. Marco, ¿dónde estás? Cristina está dando a luz. Marco y Blanca se prepararon en 5 minutos y en 20 ya estaban en el hospital. Mónica correteaba por el pasillo y no dejaba a las enfermeras en paz. Bueno, ¿qué es todo? Pobrecita, está sola allí. Mónica, todo está bien. Hay un médico, una comadrona, enfermeras. Mónica corrió hacia ellos. Marco, por favor, haz algo. Él abrazó a su hermana. Todo estará bien. Entiendes que ahora no puede pasar nada malo. Mónica miró a Blanca con curiosidad, pero decidió no preguntar nada. 2 horas después, salió el doctor hacia ellos. Veo que se han sumado más personas en espera. Mónica casi gritó. El doctor sonrió. ¿Por qué te pones así? Eres tan hermosa, encantadora mujer, y siempre te enfadas. Mónica se sintió avergonzada. Hacía mucho tiempo que nadie le hacía cumplidos. Tienes una niña, una pequeña princesa. Hace mucho que no veía niños tan hermosos. La mamá está cansada, aún no ha recuperado completamente las fuerzas, pero se las arregló. La niña está bien. Marco sonreía torpemente. Entonces, ¿eso significa que soy abuelo? Todos se rieron. En los últimos días, era imposible atrapar a Mónica. Marco la rastreaba a través de mensajes de texto del banco. Tienda de niños, tienda de muebles, otra vez tienda de niños, farmacia. En casa estaba ocurriendo algo inimaginable. Pero Marco, para ser honesto, confiaba en Mónica. Mucho tiempo atrás, cuando era muy joven, era una mujer intrépida, pero sí se comprometía con algo.
Un día antes de que Cristina fuera dada de alta al hospital, Marco llegó a casa temprano. Extrañamente, todo estaba tranquilo. Solo 2 mujeres limpiaban el suelo. «¿Mónica?» Su hermana asomó la cabeza desde la habitación que habían preparado para Cristina. «Oh, Marco, ven aquí». Entró a la habitación y allí estaba Blanca. Estaba colgando las cortinas. ¡Vaya sorpresa! La habitación apenas parecía la misma que había sido hace poco tiempo. Había una cama nueva y grande, una pequeña, más parecida a un trono para una princesa, juguetes, muebles infantiles. «Esto es increíble. ¿Te gusta?» Mónica sonrió satisfecha. «Hoy Blanca y yo fuimos de compra». «¿Lo noté?», sonrió Marco. «Mira lo que compramos». Mónica abrió el cajón. Marco sacó un vestido de tamaño de una muñeca y unos botines tejidos. «¿Estás segura de que le quedará?». Las mujeres rieron. «No, simplemente todo es tan pequeño». Rieron aún más fuerte. Cristina sonreía mientras miraba a su hija. «Mi belleza, eres una verdadera belleza». La pequeña dormía tranquilamente en encajes rosados. A veces fruncía los labios en sueños. Marco y Mónica se esforzaron mucho. «Ahora contigo todo estará bien». Cristina quería tomar a su hija, pero la enfermera se le adelantó. A Cristina le resultó extraño no estar sola, no tener miedo de nada, no tener que pensar en nada. Nunca se había sentido tan extraña. La puerta se abrió y vio a mucha gente. Papá, Blanca, Mónica, un hombre con su esposa y un bebé. Creo que lo llaman Juana, la abuela Natalia. Incluso su papá la trajo. Era donde vivía cuando era pequeña. Las lágrimas brotaron en los ojos de Cristina. Marco recibió a la niña de la enfermera. Miró los encajes. «Es tan pequeña, tan pequeñita, pero qué hermosa». Cristina sintió las lágrimas correr por sus mejillas. Marco la abrazó con una mano. «¿Qué te pasa?». «Vamos, deja de llorar. Todo lo malo quedó atrás. Te lo prometo». Nadie se dio cuenta de que un automóvil se detuvo frente a la entrada. Quién sabe cuántos autos como ese había allí. Salieron David Cardoso y un joven. David Cardoso dijo algo al joven y señaló a su grupo. El joven miró durante un tiempo, luego sus cejas se alzaron. «¡Cristina!». La chica se estremeció, se dio la vuelta lentamente. «¡Alfonso!». Él corrió y le levantó en brazos, la abrazó. Marco los observaba con una sonrisa. Finalmente el chico la puso en el suelo. «Cristina, ¿cómo?». «Alfonso». Pero Marco intervino. «Bueno, Alfonso, supongo que es hora de que conozcas a alguien». Alfonso dio un tímido paso hacia él. «Es mi hija». «Sí, es tuya, tómala». Marco con cuidado colocó en las manos del joven asustado un pequeño paquete elegante, y en ese momento la niña sonrió. «Ella está sonriendo. ¡Qué hermosa!». Durante unos 5 minutos, todos estuvieron en silencio, porque Alfonso se apartó y trató de secarse las lágrimas. Luego se volvió hacia Marco y lo miró directamente a los ojos. «Muchas gracias, muchas gracias. Te prometo que nunca te arrepentirás de lo que has hecho por mí, por nosotros». Cristina abrazó a Marco. Marco parpadeó, pero ahora no podía llorar. La situación fue salvada por Blanca. «Bueno, eso es suficiente tristeza. En casa nos espera una mesa y una fiesta en honor a la pequeña princesa. Me tomé la libertad de invitar a otra persona». Desde la puerta se acercaba el mismo médico que asistió a Cristina en el parto. Mónica se ruborizó. Miró rápidamente a Blanca. Ella le sacó la lengua. Marco se rió. Después de todo, tenía la familia más maravillosa. Cuando llegó su hija, todos los demás también llegaron. Es decir, Cristina, no solo su hija, sino un ángel. Algún día podrá perdonarse a sí mismo por no estar a su lado. Probablemente lo logrará. Se dio la vuelta. Alguien faltaba. La abuela Natalia, como la llamaba Cristina, estaba teniendo una animada conversación con David Cardoso. Marco sonrió. ¿Y qué? David Cardoso, ciertamente un hombre mayor, pero completamente soltero. Si todos están un poco más felices hoy, entonces, ¿por qué no? Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.